Saludos y grandes bendiciones, mis amados hermanos. Te saluda tu hermano Natanael Baloyes y te doy la bienvenida a las reflexiones y los comentarios de la lección número 9. Muchas gracias, hermanos, por abrir este video. Gracias por darle me gusta y por compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Gracias por suscribirte a este canal. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida y para todas las vidas de aquellas personas con quienes compartas este mensaje. Vamos a hacer una oración para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea exaltado y glorificado para siempre. Gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias porque en ella encontramos tu verdad, tu salvación, tu consuelo, tu gran amor. Ahora que vamos a estudiar estas reflexiones y estos comentarios, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, lo purifique y nos capacite para poner en práctica tu santo mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre que estudiamos la historia, debemos fijarnos en los hechos de la historia. Esta semana tuvimos la gran oportunidad de estudiar acerca del servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los hechos? El hecho principal es que la iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia primitiva era una iglesia ferviente, pujante, aguerrida, que predicaba la verdad a tiempo y fuera de tiempo, que hacía muchos milagros, o mejor, que el Señor hacía muchos milagros usando a la iglesia como su instrumento. También es cierto que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia muy unida, que tenían todas las cosas en común y que cada miembro de esta iglesia se gozaba en servir al Señor y en servir a la humanidad. Estos son los hechos. Pero ¿cuál es la causa de estos hechos? Debemos recordar que todo hecho tiene una motivación. Todo acto tiene una causa. Vamos a ver cuál es la causa de que la iglesia primitiva o la iglesia del Nuevo Testamento fuera una iglesia tan ejemplar, tan unida, tan llena de amor, tan poderosa en Cristo Jesús. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versos 4 al 6. Nos dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Notemos que este pasaje nos da claves muy importantes y nos muestra la razón o la causa por la cual la iglesia primitiva o la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia tan ferviente, tan unida, tan llena de amor. La primera razón es que era una iglesia fundamentada en la fe de Jesús, según el texto que acabamos de leer. Y la segunda razón es que era una iglesia constituida por personas que se amaban entrañablemente unos a otros. Amén por eso. Los hechos de la iglesia primitiva nos muestran que detrás de esos hechos había un fundamento, había una razón, había una causa. La clave por la cual la iglesia primitiva se portaba de esta manera y estaba tan llena de poder, tan llena de amor, es que era una iglesia fundamentada en la palabra porque estaba llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que creía en la palabra, que vivía en la palabra, que amaba la palabra y que al predicar la palabra la predicaba con autoridad y con convicción, no solamente con la voz, sino también con sus actos. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, nos da 4 aspectos muy importantes o 4 características de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primero. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan. Y cuarto, en las oraciones. La iglesia primitiva,
o la iglesia del Nuevo Testamento, como la llama la lección de esta semana, no solamente era una iglesia que hacía buenas obras, no solamente era una iglesia que tenía todas las cosas en común, sino que tenían al Espíritu Santo como su guía, no solamente como su compañero, sino como el que dirigía la obra. Él llenaba cada corazón de los miembros verdaderos de la iglesia primitiva, y por eso la iglesia primitiva podía estar basada y fundamentada en la doctrina de Dios, en la doctrina verdadera, y perseveraban en la doctrina. Esto quiere decir que no solamente eran conocedores de la doctrina, sino que la vivían y se deleitaban en vivirla, en conocerla cada día más para practicarla. Cada vez que alguien conoce la luz de Dios y quiere conocer más de la luz de Dios, primero debe obedecer lo que Dios le muestra. Si queremos que la luz de Dios vaya aumentando en nuestro camino o en nuestro corazón, debemos vivir la luz que el Señor nos ha revelado. Y así era la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en la doctrina, amaban la doctrina, estudiaban la doctrina, vivían esa doctrina de todo corazón, con todo su ser. Y por eso la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Nada más y nada menos que todo lo que dice la Biblia. Lo que enseña la Biblia es la doctrina de los apóstoles. Lo que enseña Dios es la doctrina que debe predicar la iglesia de Dios en todo tiempo. Dios no quiere que solamente manifestemos nuestro amor haciendo obras de caridad o obras de bondad, sino principalmente edificando nuestra vida en la verdad, en la doctrina cierta, en la doctrina que Él ha revelado. Si la iglesia primitiva hubiera hecho buenas obras, pero no hubiera estado fundamentada en la verdad de Cristo, ellos sencillamente hubieran sido una iglesia pasajera y no hubieran hecho el cambio ni el impacto que hicieron en su tiempo, porque la obra principal de la iglesia primitiva no era tener todas las cosas en común, ni era hacer buenas obras. La obra principal de la iglesia primitiva era predicar la palabra de Dios. Por eso cuando a los apóstoles se le llama la atención que supuestamente algunas viudas de los griegos no recibían la misma atención que las viudas de los hebreos o de los judíos, ellos dicen que van a nombrar 7 diáconos porque no era lícito que ellos dejaran de predicar la palabra para servir a las viudas. Noten que ahí se da una primacía o una prioridad a la predicación de la verdad, sin desmeritar la obra de caridad. Estas dos siempre deben ir unidas, pero la prioridad la tiene la predicación de la verdad. ¿Por qué? En este mundo, hermanos, hay muchas iglesias que predican una mentira, pero hacen buenas obras. Y lo que hacen es hacer buenas obras para multiplicar la mentira. Porque algunas personas, cuando son ayudados, entonces abren su corazón y se dejan engañar con la mentira. Si tenemos que escoger entre recibir una ayuda física o material o recibir una ayuda espiritual, ¿cuál escogemos? Deberíamos escoger la ayuda espiritual, porque siempre con la ayuda espiritual, con la bendición de Dios, siempre vendrá la ayuda o la bendición material. Esto mismo debe aplicarse para la prioridad de la iglesia del Señor. La prioridad debe ser una iglesia edificada en la verdad, en la doctrina, una iglesia que glorifica el nombre de Dios y por eso hace buenas obras. Amén. Una iglesia que hace buenas obras, pero que descuida la verdad de Dios, la doctrina verdadera, es como un edificio sin fundamento, sin columnas, que se derrumbará fácilmente ante la tempestad de los engaños del diablo. La característica principal de la iglesia primitiva es que estaba llena del Espíritu Santo y por eso obedecía a Dios antes que a los hombres, predicaba la verdad a tiempo y fuera de tiempo, con autoridad y convicción. Dios hacía milagros mediante ella y tenían todas las cosas en común, compartiendo con amor sus bendiciones. Todas estas características estaban comandadas o dirigidas por la plenitud o la llenura del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Juan capítulo 1, versos 16 al 18 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia.
La iglesia del Nuevo Testamento estaba llena de la gracia de Dios y se deleitaba todos los días en beber más y más de la fuente de la vida. Y por eso brotaba en ella en abundancia bendiciones a montones para todas las personas que estaban a su alrededor. Y noten que esta iglesia no era una iglesia que esperaba que vinieran a ella, era una iglesia que salía de sus puertas a buscar a los perdidos, para otorgarles gracia sobre gracia, así como la que habían recibido de parte del Señor. Amén. Resumamos esta primera parte. La palabra de Dios nos muestra en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento que para ser cristianos genuinos y una iglesia genuina debemos estar afincados, fundamentados y basados en la santa palabra de Dios, en la revelación que Él ha hecho de sí mismo, que la tenemos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y como resultado de esta unión vital con Cristo Jesús y estar fundamentados en su santa palabra, entonces predicaremos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, obedeceremos a Dios antes que a los hombres y haremos las obras de caridad que el Señor tanto anhela ver en nosotros y que la humanidad tanto necesita. Hablemos ahora del ministerio y el testimonio de Dorcas. Nos dice la santa palabra de Dios. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La consagración y la entrega total de Dorcas a el amado Señor Jesucristo la llevaban a tener una vida llena de hábitos poderosos y generosos para gloria del Señor. Y esto le permitía también tener un ministerio inspirador y un testimonio maravilloso que llevaba a la gente a reconocer que el Evangelio es la verdad. Pero ¿cuál es la clave que tenía Dorcas para tener un ministerio tan poderoso, tan impactante, tan extraordinario, que hacía que la gente conociera a Cristo Jesús tal como Él se revela? Bueno, la clave la leímos en Hechos 9:36, y es que Dorcas era una discípula. ¿Qué es ser discípulo? Un verdadero discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de un determinado maestro. El verdadero discípulo de Cristo o la verdadera discípula de Cristo no es aquel o aquella que oye para luego seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Es aquel discípulo o discípula que oye la palabra para ahora hacer las obras que Dios tiene preparadas de antemano para todos aquellos que aceptan su verdad. Los verdaderos discípulos de Cristo se conocen porque obedecen la palabra de Cristo, porque siguen sus enseñanzas y en su vida práctica se deja ver el amor de Jesús, tal como le pasaba a Dorcas. Si Dorcas no hubiera sido una discípula de Cristo, créanme que su historia no estuviera registrada en la Biblia. No de esta manera, por lo menos. Así que, hermanos, si queremos abundar en buenas obras, en buen testimonio y en un ministerio fructífero y bendecido, primero tenemos que ser discípulos. El discípulo nunca se cree mayor que su Señor y por lo tanto el discípulo hace lo que hacía su maestro cuando estuvo en la tierra. El maestro siempre oraba, el maestro siempre dependía de su Padre, el maestro siempre fue y es humilde. Y hablo del Señor Jesucristo. Noten cómo en la vida de Dorcas se manifestaba nítidamente el carácter de Cristo Jesús, porque era discípula. Un discípulo vive para gloria de Dios, obedeciendo las enseñanzas del Maestro de Maestros, el Señor Jesús. La lección nos compartía una frase muy interesante con respecto a Dorcas. Nos decía que Dorcas tomaba muy en serio la palabra de Cristo Jesús cuando dijo que si vestíamos a uno de estos sus hermanos más pequeños, lo estábamos vistiendo a él. Esta frase de tomar en serio me llamó mucho la atención y me hizo preguntarme, ¿qué tan en serio estoy tomando yo las cosas del Señor? ¿Qué tan en serio tomo yo la palabra de Cristo? ¿Qué tan en serio tomo yo lo que Él me enseña en la lección, en la Biblia, en el espíritu de profecía? ¿Qué pasa cuando un joven no toma en serio a una jovencita? Juega con ella, pero se sigue sintiendo libre para jugar con otras jovencitas y así va rompiendo corazones y dañando sentimientos.
¿Qué pasa cuando alguien no toma en serio su estudio? No estudia, no hace las tareas, no se prepara para los exámenes y por lo tanto lo más seguro es que pierda en su estudio. ¿Qué pasa cuando una persona no toma en serio la correcta alimentación? Come lo que le place, no importando que esto le haga daño a su cuerpo y olvidando que todo hábito que dañe la salud física reacciona sobre nuestra vida espiritual. Así que hermanos y hermanas, cuando no tomamos las cosas serias en serio, entonces esto nos lleva a serios problemas, a terribles consecuencias. Todo acto tiene una motivación, pero todo acto también tiene una consecuencia. Si nuestra motivación es el Señor Jesucristo porque somos discípulos, entonces nuestros actos siempre van a tener la tendencia a glorificar su nombre y a bendecir a los hijos de Dios. Pero si nuestra motivación es el yo no toma nunca las cosas de Dios en serio, las toma como deporte, juega con ellas, pone un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y entonces la consecuencia de esta motivación son actos sucios, son actos que van en contra de la verdad, actos que van en contra de la palabra y terminan hiriendo profundamente al que los practica, pero también a las personas que rodean a esta persona. Esto es triste, hermanos. Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo o el ejemplo de Dorcas, tomar las cosas de Dios en serio, darle a las cosas de Dios, o mejor dicho, darle a Dios el lugar que le corresponde, la prioridad, la primacía. Y así entonces podremos tener el testimonio y el ministerio fructífero y bendecido que tenía Dorcas. Toda bondad y toda generosidad que encontramos en Cristo cuando leemos la Biblia, cuando meditamos, cuando oramos y cuando hacemos la obra misionera, esa bondad la guardamos en nuestro corazón y se va a reflejar constantemente en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras y en nuestros hechos. Pero también es cierto que toda indiferencia, todo egoísmo, toda inmundicia que encontramos en nuestro yo, cuando rechazamos la palabra, cuando rechazamos la oración, cuando rechazamos la meditación en la palabra de Dios y cuando nos dedicamos a hacer lo que nos place y no lo que Dios manda, se va a reflejar necesariamente en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras y en nuestros hechos. Por eso vemos a personas tristes, depresivas, desesperadas, personas enojadas, irritables, porque se han olvidado, hermanos, de vivir en Cristo Jesús para reflejar la luz de Cristo en sus vidas. Cuando alguien se relaciona con Cristo, hermanos, de esa persona brota gracia sobre gracia, de esa persona brota abundante bendición como ríos de agua viva. Pero cuando alguien no se relaciona con Cristo y se relaciona siempre con su yo, ese yo realmente está siempre secundado por el enemigo de Dios. Donde reina el yo, nunca reina el yo de verdad. Reina es el diablo. Reina Satanás, el enemigo de Dios. Y de esa persona no brota gracia sobre gracia, sino tristeza sobre tristeza, enojo sobre enojo, rencores sobre rencores, resentimientos, iras, pleitos, contiendas e inmundicias. Por eso, hermanos y hermanas, qué privilegio para aquellos que deciden vivir constantemente dependiendo de Cristo y bebiendo de la fuente de vida eterna, de gracia inmortal. Para finalizar, hablemos de Santiago el Justo. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versos 17 al 22. Dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. La carta de Santiago en sí no habla de cómo llegar a ser salvos, sino de cómo vivir como personas que han aceptado a Cristo y son salvas en Cristo Jesús. Nos habla del cristianismo práctico. Nos dice o nos enseña cómo vive un cristiano verdadero. Insiste en que la fe sin obras está muerta. Y es que, hermanos, una fe sin obras es como un río sin agua, como una luz que no ilumina, o como la sal que no tiene sabor. Algo de meras apariencias, pero sin ninguna funcionalidad y sin ningún propósito. Y si algo tiene la fe verdadera, es que tiene funcionalidad y tiene propósito. El propósito y la función de la fe verdadera es permitirnos vivir en Cristo, aferrados a su palabra, a sus promesas, vivir haciendo su voluntad. Amén. La fe verdadera nace en Cristo, se alimenta de su palabra, de sus promesas y de sus mandamientos. Por eso la fe siempre obra por amor. El fruto de la fe son las obras, que están motivadas por el amor que Cristo ha puesto en tu corazón y en mi corazón, en el corazón de los verdaderos cristianos, de los verdaderos creyentes. De manera que, mis hermanos, quienes tienen la verdadera fe, obran siempre de acuerdo a la santidad, la pureza y la autoridad del Rey del cielo, del Señor Jesús. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la importancia de tener una fe verdadera en vez de una fe muerta. La fe muerta es aquella que, aunque nos permite creer en Dios, no nos mueve a obedecerlo y honrarlo. Así lo quiso decir cuando escribió que los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, Satanás y sus ángeles no obedecen ni honran a Dios a pesar de que creen en Él. Cuando el cristiano posee una fe muerta, no practica la palabra, no guarda los mandamientos y no suple las necesidades de su prójimo. Cuando un cristiano tiene una fe viva, esto se hará evidente en que practicará la santa palabra de Dios con amor, guardará los mandamientos y se gozará supliendo las necesidades de sus hermanos. El espíritu de profecía nos dice: el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo, Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad, y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter. Cuando se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en cantos de alabanza, y Dios y Cristo se gozan por las almas que son modeladas según la semejanza divina. Nuestra elevada vocación, página 154. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Gracias porque sabemos que comparten este mensaje con sus hermanos y con sus amigos. Gracias porque se han suscrito a este canal y porque le dieron me gusta a este video. De esta manera nos vas a ayudar a llegar a más personas con este mensaje. Los invito a hacer una oración para terminar. Soberano Rey del cielo, misericordioso Padre celestial, gracias porque tu palabra es vida, porque ella nos edifica, porque también nos muestra la verdad, porque nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra el Cordero de Dios que quita el pecado. Gracias, Señor, porque bendices a cada hermano y hermana que escucha este mensaje. Y no solamente a ellos, sino también a cada miembro de su familia, a cada persona que ellos aprecian o quieren. A los que están sufriendo los consuelas. A los que están llorando, secas sus lágrimas y les dices: no temas, yo estoy contigo, todo va a estar bien, confía en mí. A los que están pasando dificultades porque no tienen trabajo y tienen apreturas económicas, tú testificas a sus corazones que pueden confiar en ti porque a su tiempo tú vas a proveer. Señor, enséñanos a vivir por fe.
Enséñanos a creer que no solo de pan vive el hombre y a poner en primer lugar tu santa bendición, a anhelar tu bendición más que a un trabajo, más que a la misma salud, más que al dinero, más que a lo material. Permítenos ponerte siempre por deleite como el primero y el más importante, Señor. Gracias, Padre, porque escuchas esta oración y bendices a todo tu pueblo alrededor del mundo. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.